Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, un recorrido capítulo a capítulo por todos los libros de la Biblia, Levíticos del 1 al 7. Nuestro arduo trabajo nunca puede comprar la salvación ni ganar la bendición de Dios, porque aparte del derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Pero aquellos que han sido salvados por la fe en la sangre derramada de Cristo pueden dedicar al Señor lo que Él les ha permitido producir. Esta ofrenda representa a Jesucristo como el pan de vida, el perfecto que nutre a nuestra persona interior mientras lo adoramos y meditamos en su palabra. Esto explica por qué Dios estableció condiciones tan estrictas para que el oferente se reuniera antes de que se aceptara la ofrenda de comida. La ofrenda debía ir acompañada de aceite, ya sea derramada sobre ella o mezclada con ella, una imagen del Espíritu de Dios que fue entregada a Cristo sin medida. También tenía que incluir sal, que habla de la pureza de carácter de nuestro Señor. Jesús se comparó a sí mismo con un grano de trigo y fue aplastado, harina fina, y se lo puso a través del horno de sufrimiento para que pudiera salvarnos de nuestros pecados. La levadura y la miel tenían prohibido ser incluidos en la ofrenda de la comida. Los judíos asociarían la levadura con el mal debido a las reglas de la Pascua. Y ciertamente no hubo pecado en Jesucristo. La miel es lo más dulce que produce la naturaleza, pero el carácter perfecto de nuestro Señor era divino y no de este mundo. El hecho de que tanto la levadura como la miel fermenten también puede ser un factor. La ofrenda de bebidas se menciona en Levíticos 23, 13, 18 y 37, pero sus leyes no se explican allí, al igual que la ofrenda de comida. La ofrenda de bebidas se presentó después de que los sacrificios de animales se colocaron en el altar y fue una parte requerida del sacrificio. Y así sucesivamente. La cuarta parte de un vino porque todo fue derramado sobre el altar. Tenga en cuenta que los sacrificios más costosos requieren una mayor cantidad de vino para la ofrenda de bebidas. La ofrenda quemada, la ofrenda de comida y la ofrenda de bebidas representa la dedicación a Dios y el compromiso con Él y su obra. El derramamiento del vino era un símbolo de la vida que se derramaba en dedicación a Dios. En la cruz, Jesús fue derramado como agua y derramó su vida hasta la muerte. Pablo se vio a sí mismo derramando como una ofrenda de bebida en nombre de los filipenses, uniéndose a su sacrificio bebida, mientras anticipaba su martirio. Capítulo 3. Comunión con Dios. Hay varias características distintivas acerca de la ofrenda de paz o la ofrenda del compañerismo que debe tener en cuenta. Por un lado, el oferente podría tener un animal hembra, algo no permitido para los otros sacrificios de animales. Si la ofrenda no cumplía con un voto, el sacrificio podía tener algunos defectos y aún ser aceptado. Después de todo, básicamente, se iba a utilizar como alimento para los sacerdotes y la familia del oferente, y esos defectos
no importaban. Esto nos lleva a nuestro tercer rasgo distintivo. La ofrenda de compañerismo es la única ofrenda que se compartió con los fieles. Después de que el sacerdote completó el sacrificio, una gran parte de la carne fue a él. El resto fue para el oferente, quien luego pudo disfrutar de una fiesta con su familia y amigos. Como los judíos no sacrificaban a menudo sus preciosos animales para obtener carne, una cena de ternera o cordero sería una ocasión especial. En la dedicación del templo, Salomón sacrificó ofrendas de paz y la gente festejó durante 2 semanas. En el este, comer carne con la gente es hacer los amigos y aliados. Significa el fin de las hostilidades, como con Jacob y su suegro, Labán, o el sellado de la amistad como con Israel y Jetro y su gente. En la iglesia de hoy, la cena de Señor o Eucaristía es una comida simple que muestra la unidad de la familia de Dios. Por eso se llama la comunión. Sin embargo, la comida que ofrecía la paz significaba más que el disfrute de la buena comida y el compañerismo con los seres queridos. También fue una expresión de gozosa gratitud que el devoto estaba en paz con Dios y en comunión con Dios. Él podría estar dando gracias por alguna bendición inesperada que Dios le enviaba, o tal vez había hecho un voto a Dios y Dios había contestado su oración. O tal vez había hecho un voto a Dios y estaba agradecido por todo lo que Dios hizo o había hecho por él y quería que todos supieran. La ofrenda de compañerismo enfatizó el hecho de que el perdón de los pecados resultó en comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Levítico 7, 11 al 38 establece las condiciones para la fiesta, lo que comía la gente, lo que comían los sacerdotes y lo que debe hacerse con las obras. La sangre y la grasa fueron entregados a Dios y nunca fueron usados como alimento común. También hay buenos corazones o hay buenas razones higiénicas para esta regla. Se prohibió a todos los que fueron profanados asistir a la fiesta y se los cortó de su pueblo. En el caso de un interruptor del sábado, el corte explicaba o significaba la muerte, pero no estamos seguros de que cada violación de las leyes de las ofrendas fuera del campamento hasta que la persona siga las instrucciones de Dios para la limpieza. En la cruz, Jesucristo cumplió la reconciliación con Dios y la paz con Dios para todos los que confiarán en Él, y podemos tener comunión con Dios y otros creyentes debido a su sangre derramada. Nos festejamos en Cristo cuando nos alimentamos de su palabra y nos apropiamos de todo lo que Él es para nosotros y lo ha hecho por nosotros. En lugar de traer animales, ofrecemos a Dios el sacrificio de acción de gracias o el sacrificio de alabanza, de corazones puros que agradecen sus misericordias. La limpieza de Dios. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa o la transgresión eran muy parecidas e incluso estaban regidas por la misma ley. En términos generales, la ofrenda de culpa era por los pecados individuales que afectaban a la persona y los bienes, y por los cuales se podía
hacer una restitución, mientras que la ofrenda por el pecado se centraba en una violación de la ley, se hizo sin intención deliberada. La ofrenda por la transgresión enfatizó el daño hecho a otros por el ofensor, mientras que la ofrenda por el pecado enfatizó la culpa del ofensor ante Dios. El sacerdote examinaba al ofensor y determinaba qué sacrificio era necesario.